titular de la Cámara de Diputados y precandidato a gobernador bonaerense Julián Domínguez. Por otra parte, insistió en que le encantaría ver a la mandataria en la boleta porque dijo la haría más competitiva. Agustín Rossi convocó a los santafesinos a votar con esperanza. Luego de emitir el sufragio, el ministro de Defensa y referente político del Frente para la Victoria en la provincia pidió dejar la bronca de lado. Remarcó que las elecciones son un ejercicio de reafirmación democrática y dijo: tenemos muchas expectativas tanto a nivel provincial como en la ciudad de Rosario. A su turno, Hermes Wiener estimó que el Frente Progresista que gobierna Santa Fe saldrá airioso de las elecciones. El diputado nacional y presidente del Partido Socialista pidió a los vecinos que se comprometan con el voto en un día de sol, dijo, que ilumina la democracia. Un auto fuera de control chocó a otros 3 vehículos en el barrio porteño de La Paternal. También rompió una vidriera y tiró 2 contenedores de residuos, aunque sin provocar víctimas ni heridos. Ocurrió en la avenida San Martín al 3100, casi esquina Álvarez Jonte, donde por razones que se desconocen, el auto Fiat Stilo chocó por detrás a los vehículos estacionados. Deportes. Copa América, el brasileño Sandro Ricci dirigirá a Argentina a Uruguay. La Conmebol eligió ese árbitro para el encuentro que se desarrollará el martes a las 20:30 en La Serena, correspondiente al segundo partido del Grupo B. En tanto, en el otro partido del mismo grupo, el ecuatoriano Carlos Vera impartirá justicia en Paraguay-Jamaica, que se disputará en Antofagasta. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados, humedad 52%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Del Plata. SOS Factor Humano, hasta las 15 por Del Plata. Este es un programa de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial. Recuerden que pueden encontrarnos en www.activas.org, activas con 2B corta. También pueden contactarnos en info@activas.org y seguirnos a través de Facebook y Twitter con @EmaCivoti. Buenas tardes a todos, tenemos un lindo día, es un otoño, pero un otoño frío ya, ¿no es cierto, Marta? Sí, hola. Bueno, el otoño pasó de largo, fuimos del calorcito al invierno directamente, que llega el domingo. Frío, soleado. Bello, sí. Cielo despejado. Bueno, tuvimos una semana además agitada para aquellos que estamos pendientes de la seguridad vial en nuestra sociedad. Agitada por 2 buenos motivos, debo decir. Primero, porque, una vez más se celebró el Día Nacional de la Seguridad Vial, y en este caso hablo de celebración porque efectivamente es un día de prevención, ¿no? No estamos recordando aquí a las víctimas de los siniestros viales. Estamos evocando una jornada en donde se hace balance, fortalezas y debilidades de todo lo que se hace en el país en materia de seguridad vial. Y efectivamente es alentadora siempre porque todo lo que se decide hacer tiene que ver con la prevención vial. Y esto es lo que sucedió este miércoles 10 de junio. En todo el territorio de la República Argentina. Y además, ese mismo día a la tarde, en realidad a la madrugada, empezaron a debatirse leyes en la Cámara de Diputados, y una de ellas para nosotros, los familiares de víctimas viales, es muy importante, porque es una ley que penaliza a los violentos al volante. Yo diría, se está acercando. Todavía no ha llegado, digamos, pero nos estamos acercando a la decisión legislativa de, sin eufemismos, sancionar
después de un juicio, obviamente, donde se pruebe que la persona es culpable, etcétera, etcétera, con todo el rigor de la ley, pero se está empezando a entender que hay que sostener sanciones de cumplimiento efectivo. Y entonces después vamos a hacer una mención a esta media sanción, ahora tiene que subir al Senado, para que se transforme en una ley contra el delito vial. Vamos a ver si esto sucede este año, pero en todo caso les voy a contar lo que yo vi en la Cámara de Diputados, lo que yo vi en la Comisión de Legislación, lo que escuché decirle a los diputados y diputadas, lo que conversaron con los familiares de víctimas. Me parece que estamos con una iniciativa firme y entonces alentadora. Y bueno, con esta breve introducción, vamos ahora a presentar a nuestro entrevistado. En SOS Factor Humano hablan los protagonistas. Bueno, y acá en el piso, y le agradezco realmente que se haya acercado hasta la radio, lo tengo al licenciado Deleye. Pedro Deleye es funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende, como todos sabemos, del Ministerio del Interior y Transporte. Se dedica a asesorar a la agencia en materia de campañas, pero sobre todo en materia de educación vial, y es el coordinador del comité consultivo de la agencia, que yo les he explicado en más de una oportunidad, es un organismo dentro de la agencia importante, porque ahí nos agrupamos todas las asociaciones civiles sin fines de lucro que nuclean a los familiares de víctimas, pero además con otras entidades como aseguradoras, automotrices. Bueno, licenciado Deleye, un gusto que estés acá. Un gusto, muchas gracias, Emma, por invitarme. Buenas tardes. Bueno, a ver, tuviste organizando toda la jornada del 10 de junio, y que no, digamos, todo no sucedió solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que te repartiste, ¿no es cierto?, sí, organizando esta jornada en todo el país, y me gustaría que hicieras un balance de lo que sucedió ese día. Perfecto. Bueno, este año el Ministerio del Interior y Transporte, a través de la agencia, decidió darle a esta conmemoración por el Día Nacional de Seguridad Vial un carácter federal. Eligió 4 ciudades, 4 puntos distintos en el país: Ushuaia, Mendoza, Salta y Buenos Aires, donde están ubicados 4 réplicas de un monumento denominado Brotes de una Nueva Conciencia. Y quería tomarme 10 segundos para explicar esto. Sí, por favor, Pedro. En el año 2010, el Ministerio, junto con la entonces Secretaría de Cultura de la Nación, convocan a un concurso nacional para diseñar e implementar un monumento en evocación a los familiares de víctimas de tránsito. Esto lo hacen conjuntamente con el Comité Consultivo, y resulta ganadora una pieza de un diseñador industrial que se llama Daniel Wolf, que se instaló en 4 puntos distintos del país: en Buenos Aires, Salta, Mendoza y Ushuaia. Nosotros hablamos de monumento y no hablamos de escultura, quería decir esa diferencia. Sí. La escultura siempre está referenciada a valores artísticos. El monumento no necesariamente está referenciado a valores artísticos, pero sí tiene que ver con valores de evocación y de recuerdo. De memoria. Y de memoria. Perfecto. El monumento puede tener valores artísticos como no, pero sí tiene un claro fin que tiene que ver con el recuerdo. Perfecto. Entonces nosotros hablamos más de monumento que de esculturas. Esto nos dio también la posibilidad de articular con las asociaciones civiles de estas 4 ciudades. En Ushuaia con la Red Nacional de Familias de Víctimas, en Salta con Paviseis, en Mendoza con Compromiso Vial por Mendoza, y acá en la Ciudad de Buenos Aires con todas las entidades que trabajamos en el Comité Consultivo. Teniendo este esquema y estas 4 ciudades, decidimos también que este día tenía que tener una conmemoración federal. Entonces, al mismo tiempo, en las 4 ciudades, con las autoridades municipales y provinciales, decidimos al mismo tiempo hacer el acto celebratorio, que tuvo características similares en los 4 puntos, que tenían que ver con el lanzamiento de una campaña que se llama Todos Somos el Otro, que apunta a partir de un emblema internacional, que es el lazo azul cruzado, el que se usa para las campañas de cáncer de mama, por ejemplo, genera conciencia y genera respeto hacia el otro.
La campaña se largó en estos 4 puntos en el proceso del acto, y fue acompañado por un evento artístico que le dio cierto carácter sensible al acto. Vos, Emma, hablaste en el acto de acá de Buenos Aires, nos acompañó el coro Kennedy, que interpretó un tema que nos hizo emocionar a todos y que es un reflejo de los que luchamos por la concientización en la seguridad vial, honrar la vida. Exactamente. Esto mismo se repitió en las 4 ciudades y en Ushuaia tuvo una característica también muy sensible, que una solista fue acompañada por un coro de niños y niñas hipocúsicos. Digamos, esto tiene que ver también con la construcción de un lenguaje sensible, inclusivo, vinculado a otras luchas y otras batallas que están dando otras organizaciones sociales. En Salta también cantó un cantante lírico y estuvo también la banda del Ejército del Norte interpretando Honrar la Vida. Le dio un carácter sensible, emotivo, muy humano. Sí, y muy integrador. Y muy integrador. Y muy integrador, porque y muy integrador, Emma. en las expresiones que se escucharon aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el monumento que está instalado en Lima Independencia, ¿no es cierto? Claro. Que es un semáforo gigante. El director de la agencia, Felipe Rodríguez Láguez, propuso que empecemos a trabajar para el lema Ni uno más. Ni uno más. Y esto tiene que ver con que efectivamente este tipo de luchas reverberan en otras, y nosotros sabemos que hay una articulación entre la violencia de género, las violencias en nuestra sociedad. La violencia de género es una de ellas y la violencia vial es otra. Y entonces creo que el paso que dimos este año ha sido empezar a pensar la articulación de este tipo de luchas, desde el lenguaje inclusive, desde la intención y desde el lenguaje. Exactamente, desde el lenguaje, hasta desde el lugar de tener un lenguaje inclusivo, un lenguaje que no genere una violencia de género, hasta ser sensible con otras batallas y otras luchas, entendiendo que los actos de violencia están en distintos lugares de la sociedad y que tenemos que articular también con estos sectores. Por eso también la agencia participó con la campaña que se dio días anteriores de convocatoria a la plaza en contra del femicidio. Me parece que todas estas luchas se tienen que empezar a articular y tienen que empezar a trabajar conjuntamente. Claro, pero además hay algo que es muy interesante, que es el uso cuidadoso y protegido de la vía pública. Debe ser un uso equitativo, igualador, ¿no? Que es donde todos nos manifestamos finalmente. Todos los habitantes y los ciudadanos nos manifestamos en la vía pública. Me parece que sí, que se ha dado es una iniciativa que creo que va a prosperar. Y lo felicito acá al licenciado de leyes. Bueno, pero yo lo felicito porque el armador, miren, uno puede tener buenas ideas, pero después si no se plasman, no se organizan, las ideas quedan en el aire. Así que muy interesante. ¿Y qué repercusión tuvo en las ciudades del interior, en Mendoza, Salta, cómo en Ushuaia mismo? Mira, yo voy a tomar una palabra que vos tomaste. Es una conmemoración que se transformó en una celebración. Claro. Porque en realidad tiene que ver esto con la planificación y con la prevención, y se tomó de esta manera. Perfecto. Se tomó, digamos, de manera muy emotiva, muy emotiva. Se vivió distinto. Ushuaia es una ciudad que está bajo nieve en estos momentos, entonces el acto fue más íntimo. Y Salta es una ciudad que tiene una temperatura agradable que permite el uso del espacio público de otra manera y fue más convocante y más colectiva. Tiene que ver con las realidades geográficas también de estos 4 puntos tan disímiles entre sí. Y en todos está el monumento gigante, ¿no es cierto? Este semáforo. Y este semáforo gigante que representa la nueva cultura. La prevención por excelencia, ¿no es cierto? Uno ve ese semáforo gigante y dice, sí, detenete, sí. No aceleres. Respetá al otro. Y vos, Emma, en el discurso, que fue brillante tu discurso, el día 10 aquí en Buenos Aires, dijiste una palabra que para mí es clave. Es que entender la seguridad vial como un derecho. ¿Yo puedo hablar un poquitito por de supuesto, esto? Por supuesto que sí. Nosotros sabemos que, puedo hacer un pequeño relato. En el año 1948 Naciones Unidas hace la Declaración de los Derechos Humanos e incluye los derechos de primera generación y los derechos de segunda. Los de primera generación eran los derechos individuales, en el cual el Estado no tenía que intervenir. Es el derecho de libertad de una persona en el cual el Estado tiene que mantenerse alejado. Los derechos de segunda generación son los cuales el Estado tiene que participar para que se ejerza ese derecho. Son los derechos sociales a la educación y a la cultura. Si el Estado no ejerce, ese derecho no se cumple. Si no hay escuelas, no hay educación.
Pero a partir de la década del 70 aparece la concepción de un nuevo derecho que es los derechos colectivos, que son los derechos de una colectividad a gozar de un derecho determinado. Es el derecho, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, el derecho a el espacio público, donde que se empieza a articular la cultura vial como parte de este derecho humano colectivo. Y a mí me parece que es básico entender esto, que lo vial es parte de una cultura mayor que tiene que convertirse en un derecho tipificado, que es el derecho colectivo. El derecho a que todos los ciudadanos participemos o gocemos de un espacio público, que ese espacio público sea sano, que sea ordenado, que se contemple el cuidado del otro, donde el tema vial es inherente y parte fundamental en esta construcción. Por eso me pareció muy interesante lo que vos dijiste, me pareció básico entender esto, empezar a entender esto. Sí, bueno, la seguridad es un derecho. Es un derecho. El derecho a la seguridad, efectivamente, es un derecho primario, ¿no es cierto? Pero para mí es un derecho colectivo. Pero además es exacta, no es la seguridad individual solamente, No es la seguridad de todos. La mía es la del otro es la propia. Y sí, porque también los derechos colectivos generan también un tipo de control distinto, que son lo que se llama el control social. Cuando vos instalás como derecho colectivo una necesidad, la misma sociedad es la que te ejerce niveles de control sobre ese derecho. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, con el tema del cigarrillo. El tema del cigarrillo se internalizó ya como un derecho de la gente a gozar del aire puro y de una calidad de vida mejor. Si una persona que en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que está más internalizado esto, prende un cigarrillo en un bar, posiblemente sea la persona de al lado el que se lo pide que se lo pague. Digamos, esto es importante. Digo, por eso además, y vamos a la tanda, pero antes, recordanos a todos, perfecto, recordanos a todos antes cuál fue el lema del Ministerio del Interior y Transporte este año. Todos somos el otro. Todos somos el otro. A la tanda. SOS Factor Humano, hasta las 15 por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Inspirados en las formas del Valle de la Luna, nace Valcosta Estate. Vinos de alta gama de reconocimiento internacional. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Sentite orgulloso que tu papá tenga un smartphone. En este Día del Padre, regálale un personal Moto G con 50% de descuento y en 18 cuotas sin interés. Acércate a Azul Pro, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires. Y conocí más acerca de estas y otras promociones. Personal. Cada persona es un mundo. Oportunidad de inversión en Córdoba. Torres H, exclusivo complejo residencial cerrado a metros de Nueva Córdoba y Ciudad Universitaria. Financiación 100% en pesos y excelentes condiciones de contado. www.torresh.com.ar. Fin de espacio publicitario. Emma Cibotti habla con los protagonistas. Emma Cibotti conduce SOS Factor Humano. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Y aquí estamos hasta las 15 horas en SOS Factor Humano, aquí en Radio Del Plata, el programa de Emma Cibotti. Si quieren dar con nosotros, estamos en el 4535-2222. Recuerden que también pueden conectar con Activas directamente en www.activas.org, www.activas.blogspot.com.ar y dar con Emma en @Emma Cibotti o el Facebook también, que es Emma Cibotti. Y les recordamos que aquí en la radio estamos usando WhatsApp desde hace algunas semanas. En el 544.030 recibimos sus mensajes desde donde estén y por supuesto que el WhatsApp además es gratuito, así que conéctense.
Bueno, y otra de las cuestiones importantes, licenciado de Leyes, con respecto a la seguridad vial es todo lo que se puede hacer en materia de educación. Sí. Y me gustaría que comentaras los programas que de alguna manera la agencia empezó a lanzar, ¿verdad? Porque, claro, la cuestión educativa es todo un tema y tiene que ser además sistemática. Digo, educación hay en la casa, por supuesto, empecemos por el principio. Sí. Estamos hablando más que de educación, habría que hablar de instrucción. Hay una suerte de necesidad de instruirnos en materia de seguridad vial, docentes, padres, pero también estudiantes. Sí. En esto el Ministerio del Interior y Transporte hizo un gran trabajo. Digamos, en esto que nosotros denominamos cultura vial, la educación, la concientización son dos factores claves para generar este proceso de modificación y transformación. Entre ellos la educación, que articula todo lo que es la parte formal, los establecimientos primarios y secundarios. El gran trabajo, que por ahí a veces no se menciona, que hizo el Ministerio y la Agencia, es básicamente primero elaborar toda la teoría, todo el concepto, todo el discurso teórico en base a esto, que hubo que construirlo porque la agencia es un organismo nuevo desde el año 2008, en el cual el Estado Nacional asume hacer una política pública a nivel nacional en relación a estos temas, y había que empezar a construir una teoría en relación a esta, alejado de lo que históricamente se enseñaba, que era las señales de tránsito y vinculadas a ciertas normativas. Esto fue un gran trabajo que se hizo articulado con el Ministerio de Educación de la Nación. El armado de la teoría vinculada a esta construcción del espacio público y de la educación vial. Esto después se transforma o se baja en contenidos para la educación primaria y secundaria. Desde el año 2011, esto no fue un mérito, es un mérito del Ministerio que me antecede muchos años, distribuyó cerca de 5 millones de textos entre docentes de todos los niveles y alumnos. Este fue un trabajo muy importante que por supuesto hay que sostenerlo y hay que incrementarlo. Seguro. Es básicamente la escuela la que te permite articular políticas a nivel nacional y llegar a cada uno de los sectores del país. Es la que genera el nivel de planificación más acertado de la escuela. Este año lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, pues estamos en pleno proceso, es estimular el uso de todos esos textos que se han repartido y que se están repartiendo. Digamos, estamos promoviendo concursos nacionales para primarias y secundarias que tienen como dos objetivos. El primero, por supuesto, es instalar entre los chicos de los distintos niveles conceptos vinculados a la seguridad vial. Pero también tiene como objetivo tratar de utilizar los textos que previamente ya se han repartido para lograr sociabilizarlos y que se empiecen a mover. Digamos, nuestro diagnóstico que habíamos hecho en estos tiempos era que había que estimular el uso de esos textos que previamente se repartieron. Exactamente, porque suele pasar, le voy a decir algo a nuestra audiencia, y lo digo porque sé que eso sucede en otras áreas y en otro tipo de disciplinas. Los directores reciben los libros, sí, pero luego la escuela, como tiene su dinámica y su agenda propia, que generalmente es bastante, digamos, no da lugar para nada extra, los guardan. Sí. Los guardan en armarios que están en la dirección. Y claro, como uno guarda las cosas bajo llave. Con lo cual, digo esto porque el objetivo que es que este tipo de libros y de conocimiento empiece a circular. Exactamente. Esto es lo más difícil de generar en general, que la escuela se apropie de esto que es un nuevo saber en cierto sentido. Es un nuevo saber, exactamente. Claro. Es un nuevo saber. Por supuesto. Y en eso nosotros tenemos como varios programas. Uno que está articulado con el Ministerio de Educación tiene que ver con la capacitación docentes en escuelas secundarias, en los cuales los textos son importantes y son indispensables para esta capacitación, que es una capacitación virtual. El año pasado capacitamos 7.000 docentes y este año ya llevamos más de 3.000 docentes capacitados. Esto tiene, por supuesto, la idea de generar una masa crítica vinculada a los docentes que manejen contenidos vinculados a la seguridad vial y también, por supuesto, estimular el uso de estos textos y que se empiecen a sociabilizar. El otro programa que nosotros tenemos mucha esperanza, y hemos hecho una apuesta muy importante, porque entendemos que
logramos de alguna manera llegar a todas las escuelas del país, es estimularlos a partir de concursos. Perfecto. Para la primaria hemos puesto un concurso que tiene que ver con la elaboración de un cuento y la elaboración de un pequeño dibujo que lo vincule. Y para el secundario, apelando a los lenguajes que utilizan los chicos adolescentes, la idea de hacer un corto. La idea de hacer un corto audiovisual. Un corto audiovisual con los celulares. Perfecto. Y esto, en este momento estamos teniendo muy buena repercusión por parte de los establecimientos secundarios. Perfecto. Claro, pues es una manera de apropiarse de la herramienta y del conocimiento que la herramienta presupone. Digo, así como uno tiene que aprender a leer y escribir, ¿verdad? Tiene que saber algo más de la normativa de tránsito. Es algo más que las señales de tránsito. Es el conocimiento que nos incluye en un tipo de cultura social, colectiva, exactamente. Por eso te digo que lo más maravilloso que hizo el Ministerio del Interior y la agencia es la construcción de este cuerpo teórico. Cuerpo teórico que te aleja del lugar vinculado a las señales de tránsito o a esa cuestión casi del perro de Pavlov de sangre prevención. Sino empezar a pensarlo de un lugar distinto, del lugar de la prevención, de la participación, de la planificación. Digamos además que esa es la función de un Ministerio de Educación, porque quiero decir, cuando uno va a sacar su carnet de conducir, por favor, por más teoría que tenga en la cabeza, si no conoce las señales de tránsito, no digo digamos, el nivel del aprendizaje de la normativa y de las señales de tránsito es uno. Nosotros estamos hablando ahora de otro nivel de conocimiento. Exactamente. No quedarnos solamente en ese nivel de conocimiento que es solamente vinculado a la señal de tránsito, sino también incorporar este discurso teórico que tiene que ver con la construcción de un espacio público común, del cuidado del otro, de la tolerancia, de las buenas prácticas, de los valores, de la solidaridad. Y ahí volvemos a enganchar con el tema del moño, porque el moño, el lazo azul. El lazo tiene que ver con la construcción de la solidaridad. Exactamente. Y eso también lo ata a otras campañas y a otras solidaridades. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Bueno, y en breve vamos a tener nuevamente una entrevista que tiene mucho que ver con lo que sucede en la República Argentina. Vamos a pedir ahora música.
Bella música, ¿eh? Sí. Compartimos. Tangueros somos también acá. Tangueros, claro que sí, tangueros de ley. Bueno, y tenemos ya, me parece, en comunicación, estoy esperando, pero creo que sí, la licenciada Verónica Raffo, que es especialista senior en infraestructura del Banco Mundial. Hola, Verónica. Hola, Emma, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, mucho gusto Igualmente. escucharte. Verónica, me gustaría que nos dieras ahora una visión mucho más amplia de esta cuestión. Nosotros ya sabemos que la seguridad vial no se agota ni en las señales de tránsito, ni en las sanciones, ni en los controles, pero por supuesto que se necesitan señales de tránsito, sanciones y controles. Pero además el Banco Mundial tiene una mirada necesariamente global sobre esta cuestión y por eso es que nos interesa muchísimo que nos refresques esta visión que desde acá necesariamente en la República Argentina uno no tiene. ¿Cómo no, Emma? Efectivamente, el tema de seguridad vial está en el centro de las estrategias de inversión en transporte y movilidad que desarrolla el Banco Mundial y también otros bancos de desarrollo que son nuestros socios en este mandato de trabajar para la reducción de la pobreza, ¿no? Ese es como el mandato central del banco como institución de desarrollo. Y en el trabajo que hacemos en inversiones en infraestructura de transporte, fortalecer el tema de la seguridad vial, asegurar que los sistemas de transporte urbano, las carreteras sean sistemas seguros, es un objetivo central. Desde inicios de los años 2000, el Banco Mundial empezó a trabajar muy de cerca con la Organización Mundial de la Salud. En el año 2004 salió un informe mundial elaborado entre las dos instituciones que miraba la evolución de la siniestralidad vial, sobre todo con un foco muy importante en los países en desarrollo, porque lo que arrojan las cifras desde aquel estudio, y que sigue siendo así al día de hoy, es que más del 90% de las muertes por siniestros viales ocurren en países en desarrollo, y justamente son estos países los que menor tasa de motorización tienen, es decir, con menos vehículos tienen el mayor número de siniestros. Y entonces se empezó a trabajar este tema para ver cómo mejorar, y un tema central es el tema de instituciones, ¿no? Si uno comparaba los datos y la evolución de la siniestralidad vial en países europeos, veía que comparando las políticas que se desarrollan ahí con los países en desarrollo, se había puesto un foco muy fuerte en gestionar la seguridad vial, en correrse de esa mirada fatalista, decir, bueno, el crecimiento económico lleva a un incremento en la motorización, en el número de vehículos particulares, con el crecimiento de la clase media. Entonces, indefectiblemente tenemos que aceptar que aguantar que haya muertos en las rutas, claro. Exactamente. Entonces, pero cuando uno mira justamente en los países europeos, por ejemplo, o los países de la OECD, las tasas de siniestralidad son muy bajas y bueno, han ido reduciéndose año tras año, década tras década, con políticas muy fuertes, centralizadas, lideradas por agencias especializadas en este tema, que implementaban políticas multisectoriales. Ustedes recién hablaban del trabajo con el Ministerio de Educación. Justamente el desafío de esta problemática es que es multidimensional la problemática. Entonces, exacto, cualquier agencia estatal que aborde el tema y que lo tome como mandato central tiene que necesariamente trabajar con las policías, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en lo que es respuesta emergentológica frente al siniestro para poder salvar las vidas en esa primera hora después de ocurrido el hecho. El trabajo, por supuesto, con los ministerios de Obras Públicas o de Infraestructura en lo que es la planificación y rehabilitación, construcción de carreteras, para abordarlo todo con una mirada de sistema seguro, ¿no? Así que el banco, a través del trabajo que hacen en países que toman préstamos o reciben ayuda financiera del banco, se empezó a poner énfasis en el tema institucional, gestión por resultados, que hubiera agencias que lideraran ese tema, y eso fue un poco la reforma que hizo la Argentina. Exacto. En el 2008 con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Y que se puede hacer ya un balance que creo que, bueno, que a mí me parece que
que es optimista, en el sentido de que es poco el tiempo, pero es mucho lo que se ha hecho, aunque sea mucho más lo que quede por hacer, como pasa siempre, ¿no? Estoy de acuerdo con tu balance. De hecho, bueno, la Argentina hoy es un referente entre países que están como en mismos niveles de crecimiento y todo en cuanto a cómo se gestiona la seguridad vial. Hay países, por ejemplo, como Colombia, Paraguay, que están México, que están copiando un poco la legislación que sacó la Argentina en el 2008 para la creación de esta agencia. Paraguay y Colombia aprobaron leyes muy parecidas el año pasado. México está preparando legislación parecida. Y bueno, se volvió un referente porque en estos años, sí, efectivamente se logró bajar la siniestralidad. En los últimos años quizá hubo ahora, como se esperaba, ¿no? Después de los primeros años iniciales que hubo un descenso importante, ahora un amesetamiento. Hay ahora que reforzar políticas de más largo plazo, que es el trabajo muy cercano con municipios, ¿no? Porque exactamente las políticas que está liderando la agencia a nivel nacional, que ahora hay que apalancarlas y reenergizarlas en lo local, con los gobiernos locales. Se ha visto una reducción de la siniestralidad en rutas, pero un incremento sostenido en zonas urbanas que tiene mucho que ver con la problemática de la motocicleta. Exacto. Entonces, bueno, ese es un trabajo que hay que hacer muy de cerca con gobiernos locales. Exacto. Esto lleva más tiempo. Claro. Por otro lado, el tema de la infraestructura, que es una cuenta pendiente, claramente, y que también son inversiones de largo plazo. Hay que cambiar desde cómo funcionan las vialidades provinciales, vialidad nacional, en la atención que se le pone a la seguridad vial, las intervenciones de seguridad vial, y generar como reformas internas en estas instituciones para asegurar que la infraestructura sea más segura. Esos son quizá hoy los desafíos principales, y bueno, continuar con la comunicación, la concientización y el trabajo, por supuesto, con las policías y los controles, ¿no? Lo que yo observo, sí, y creo que es también alentador, es que ha crecido muchísimo la masa crítica de información que tenemos hoy en la Argentina. Hace unos años atrás prácticamente no sabíamos nada de nada, y hoy tenemos data para una serie de cuestiones, por ejemplo, para saber cuáles son los lugares de la vía más riesgosos o peligrosos. En fin, ha crecido muchísimo la calidad de la información, ¿no? Y eso también es alentador. Absolutamente, ese fue un trabajo muy importante que se hizo dentro de la agencia, que fue la constitución del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que fue mejorando las metodologías de recolección de datos y análisis de datos. Parte del apoyo que se le dio desde el banco a la agencia fue justamente el fortalecimiento de ese observatorio, y se vinculó en su momento con el gobierno de España, que trasladó muchos de los conocimientos que ellos habían desarrollado en las últimas 2 décadas. España fue el país europeo que redujo de manera más pronunciada la siniestralidad, y era como uno de los que tenía mejor performance, y trasladó mucho ese conocimiento a la Argentina en ese momento, y sirvió como país mentor para que la Argentina se incorporara a un grupo de países, a un grupo de trabajo de la OECD, que es IRTAD, que es una base de datos internacional sobre siniestralidad vial, aplicando sus metodologías para el procesamiento de los datos, compartiendo ahí las últimas innovaciones y todas las experiencias positivas que desarrollan los países de la OECD. Argentina fue el primer país latinoamericano que entró a ese grupo, y ha significado como una fuente de acceder a buenas experiencias, a buenos instrumentos, y enriquecerse con el conocimiento desarrollado en los países de la OECD. Y hoy creo que los datos que vienen de Argentina están legitimados metodológicamente por este grupo de la OECD. Y todavía, por supuesto, quedan mucho por hacer, ¿no? Está la dificultad de vincular los datos que salen de fuentes policiales con los datos que vienen de centros de salud, hacer el seguimiento de temas de discapacidades, el costo que estas discapacidades tienen para el Estado, porque también es importante no solo saber cuánta siniestralidad hay, cuál es el número de fallecidos, el número de lesiones graves, sino también entender el costo que esto tiene para la sociedad, los costos sociales y los costos económicos, para entender también la importancia de invertir en mejorar la seguridad vial, porque hay un gran ahorro para la sociedad si uno logra reducir la siniestralidad vial.
Hoy se calcula que el costo para los países en desarrollo se está por encima de 2 o 3 puntos del PBI. Es un costo altísimo. Y si los ministerios de Economía y de Transporte incorporaran estas cifras, tendrían que priorizar mucho más esta agenda para poder dar una respuesta más contundente frente a esto que se entiende como una epidemia, justamente por cómo viene incrementándose la siniestralidad. Claro, claro que sí. Y en materia de ranking, Verónica Raffo, ¿cómo estamos ubicados en el mundo en materia de, digamos, si nos rankeamos en materia de estadísticas, ¿no es cierto?, de muertes viales, ¿cómo estaríamos ubicados? Bueno, hoy hubo más o menos un poquito más de 5.000 muertes en 2013, estos son los datos últimos que se manejan porque todavía se están procesando los de 2014 para su publicación. Estamos dentro de lo que es el grupo de IRTA, efectivamente entre los de performance más baja, pero justamente es un grupo donde están, digamos, los mejores del mundo en seguridad vial. Para la Argentina fue un gran reconocimiento, de hecho, entrar a ese grupo, ¿no? Es decir, estamos últimos, pero en el grupo de los mejores. Esto sería un poco bueno, exactamente. Por eso es alentador, digamos. Claro, controlado por por población, tenemos 13.2 fallecidos cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Esto significó una reducción importante desde que se creó la agencia. Pero si comparamos con otros países de Latinoamérica, Argentina está entre los mejores de la región. Ese es el número más o menos para Chile, Argentina, Uruguay. Si uno puede comparar, por ejemplo, con Paraguay, que tiene 19, 20, claro, o República Dominicana, que creo que está ya en 24 fallecidos cada 100.000 habitantes, Venezuela también con números muy altos, Ecuador, es decir, Argentina, dentro de lo que es la región, está entre los mejores. Pero bueno, lo importante también es la evolución, ¿no?, que se viene reduciendo, que se vienen implementando políticas en el marco de una institucionalidad más fuerte, ¿no?, con esta agencia especializada. Exacto, y además que hay interés social en el tema, que nosotros siempre lo decimos, el tema ya hace años que no está más en la zona, digamos, en la gráfica, ¿no es cierto?, en la zona de delito policial, sino que está en la plana social del diario, ¿no es cierto?, en la sección de sociedad, que para nosotros es importante porque efectivamente la seguridad vial es una cuestión de sociedad, ¿no?, y no de policía solamente. Así que... Bueno, eso es muy importante remarcarlo porque la Argentina, que hoy de hecho es un caso de estudio para ver cómo generar reformas parecidas en otros países en desarrollo, una de las cosas más importantes fue el liderazgo que tuvo la sociedad civil en posicionar este tema en aquellos años del 2006, 2007 para luego generar esta nueva ley, y sigue siendo mantenido con un activismo muy fuerte por parte de la sociedad civil. El Estado le dio lugar a eso con el Comité Consultivo como parte de la estructura de gobernanza de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entonces está como ese permanente contacto, esa participación ciudadana en el diseño de las políticas, que creo que es importantísima para tener políticas públicas efectivas. Creo que en ese sentido lo que se hizo con la agencia puede ser un buen modelo para otras áreas donde es necesario reforzar políticas públicas. Seguro. Y efectivamente, bueno, los medios mantienen el tema alto en la agenda política, hay como mucha concientización social. Eso no se refleja, sin embargo, en los cambios de conducta que uno esperaría, ¿no? Porque efectivamente ha tenido bastante visibilidad, se ha invertido mucho en campañas, en temas, bueno, educativos y todo, pero los cambios de conducta, por ejemplo, con respecto al uso de cinturón, sigue siendo un desafío importante para este país. Tenemos tasas del 30 y pico % de uso de cinturón, sobre todo en las provincias y todo. O sea, es muy bajo, estás hablando sobre 100, 30, no es nada. Claro, podemos comparar con países europeos que tienen encima del 90% de uso de cinturón, uso de casco también es muy bajo en ciudades y pueblos del interior, es un tema muy importante. Entonces, hay que seguir todavía trabajando mucho el factor humano y en los cambios de comportamiento, que son cambios que se dan en el largo plazo, ¿no?, que hay que seguir trabajando con mucha perseverancia. En los viajes que vos hacés fuera de la región, fuera de nuestra América, ¿qué estás viendo en relación a la seguridad vial?
por ejemplo, en el continente, no sé, asiático, africano? ¿Has ido? Porque yo sé que trabajas también allá. Entonces, ¿cómo son esas realidades? ¿Son muy distintas a las nuestras? Bueno, si comparo con Argentina, efectivamente el panorama es mucho más dramático. Estamos trabajando en países africanos, en Tanzania, en Marruecos, en Nigeria, en muchos países africanos. La siniestralidad es altísima, más de 20 fallecidos por cada 100.000 habitantes, con muchísimo costo para los sistemas de salud de estos países, así que es un desafío muy importante. Ahí los desafíos son muy variados, ¿no? Desde infraestructura con muchísimos problemas en temas de diseño, de mantenimiento, de rehabilitación, infraestructura vial interurbana, y también sistemas urbanos muy precarios, de movilidad urbana muy precarios, donde todavía hace falta mucha inversión. Es un trabajo arduo y queda mucho por hacer. También en China el tema de la siniestralidad es un desafío enorme, y en la India están también tratando de generar esta reforma de tener una agencia nacional. Hay muchos problemas con datos. En el continente africano se entiende que el subreporte es altísimo, claro. En la India, en China también. Así que si ya los números de siniestralidad son alarmantes, cuando se corrigen, más o menos tratando de tener en cuenta el subreporte, todavía es mucho más alarmante. Ahora viene una revisión. Ustedes, vos, Emma, por supuesto, sabés mucho de este tema. Las Naciones Unidas declaró a la década entre el 2011 y el 2020 la década para la seguridad vial. Exacto. Y ahora en Brasilia, en noviembre, el 20 de noviembre más o menos, se va a hacer la revisión de mitad de término de la década de acción para la seguridad vial, para ver cómo se viene evolucionando, y es ahí que se espera que la Organización Mundial de la Salud saque el informe mostrando cómo se viene avanzando con respecto a las metas que se habían acordado en el 2010 para esta década de acción, que era reducir en un 50% la siniestralidad. Y lo que sabemos ya por los datos que venimos recabando es que en el continente, en África, no solo no se ha no ha disminuido, claro, sino que ha seguido aumentando la siniestralidad. Lo mismo en muchos países de Asia y muchos países latinoamericanos también. En eso, Argentina es un poco uno de los pocos países que ha logrado empezar a reducir la siniestralidad. Sí. Bueno, Verónica Raffo, muchísimas gracias por este exhaustivo, detallado y sumamente interesante informe. Y seguramente te vamos a volver a entrevistar en noviembre para ver un poco los resultados de este examen. Cómo no, con mucho gusto lo haré, Emma. Muchas gracias por el llamado, ¿eh? Muchas gracias a vos. Un gusto hablar. Hasta luego. Vamos a la tanda. En SOS Factor Humano hablan los protagonistas. Comienzo de espacio publicitario. De vez en cuando la vida... En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata. Y nuestro invitado, un gran amigo, para hablar de tantas cosas, de nuevo encuentro dentro del Frente para la Victoria. Vamos a hablar de fútbol, de política, de este tiempo en la Argentina. Lo hemos tenido en varios ciclos de los mejores de siempre, así que es un buen momento para invitar al señor Carlos Heller. De vez en cuando la vida... Los mejores de siempre, en Del Plata. ¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En las sierras de Córdoba, en Villa General Belgrano, complejo de cabañas Greenhouse. Cabañas con capacidad desde 2 a 9 personas. Grandes espacios verdes, piscina, wifi en todo el predio y salón de eventos para 150 personas. Greenhouse es un lugar ideal para vivir todo el encanto del paisaje serrano. Para más información, info@greenhousecórdoba.com.ar o al 03546 462291. Sentite orgulloso que tu papá tenga un smartphone. En este Día del Padre, regálale un personal Moto G con 50% de descuento y en 18 cuotas sin interés. Acércate a Azul Pro, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires. Y conoce más acerca de estas y otras promociones. Personal. Cada persona es un mundo. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. 3 veces gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Yo ayer escuché con mucho respeto la declaración de Massa, cuando él reconoce su inexperiencia y dice que se metió en el barro de la política. Yo creo que se metió en la vieja política, ¿no? Porque yo creo en la política, creo en las ideas nuevas, innovadoras. Lo que pasa es que creo que muchos presidenciables están buscando candidatos en las provincias a cualquier costo. De nada sirve tener un gobernador adicto si ese gobernador no expresa lo que siente cada provincia. Lo financian, les arman el equipo. Ese gobernador, ¿a quién va a ser leal? ¿A su provincia o al candidato que lo eligió? Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario. Algo que nos importa a todos. Nos involucra a todos. SOS Factor Humano. Por Del Plata. Y nos quedamos acá hablando, ¿no es cierto?, con el licenciado de Leye y Martita Versace, de lo que habíamos escuchado, ¿no?, de la licenciada Verónica Raffo, bien interesante, especialista senior en infraestructura del Banco Mundial, porque nos da una mirada más articulada, más, bueno, una mirada global, que justamente lo que tiene de bueno es que están los contrastes y comparaciones que se pueden establecer entre sociedades, entre regiones, entre continentes, para un tema que hasta hace 30 años atrás era una cuestión de ingenieros. Claro, vamos a decir la verdad. claro, ¿eh? claro. De ingenieros por quienes tengo enorme respeto. Pero ellos mismos tuvieron que de alguna manera ayornarse, incorporando otras disciplinas para entender un proceso que es cada vez más complejo, ¿no? Es más, no hemos todavía entrevistado en SOS Factor Humano, pero en algún momento vamos a llamar a psicólogos especializados en seguridad vial. Y antropólogos también. Y antropólogos especializados en seguridad. Sí. Pedro, tu impresión sobre lo que escuchaste. Me pareció brillante lo que dijo Verónica y quería retomar un tema que a mí me parece muy importante. Esto lo hablo no desde mi lugar de funcionario del Ministerio, sino de mi lugar de especialista en temas de patrimonio cultural y desarrollo sustentables. Ajá. Nosotros siempre hacemos una crítica en los distintos municipios del país de la falta de una política de planificación territorial. Exacto. Que es necesario. Digamos, hay dos palabras que vienen juntas, la prevención y la planificación. En este proceso necesario de planificación territorial, la disciplina de cultura y seguridad vial, como una cultura rigurosa y multidisciplinar, tiene que ser clave en la conformación de las futuras ciudades. Nosotros tenemos que estar pensando cómo van a ser las ciudades en los próximos 50 años. Para eso se necesita procesos de planificación y participación de la sociedad civil. Y en estos, la cultura vial se tiene que percibir como una disciplina multidisciplinar y básica y central en el desarrollo de las ciudades. Perfecto, total. Eso me parecía muy importante. Bueno, yo quiero rescatar, si me permiten, hoy no hice editorial, me reservé para el final hacerle una observación a nuestros legisladores y a nuestros políticos, porque cuando se habla de la seguridad vial en la Argentina, todavía aprecio en ellos bastante improvisación. Es una materia seria, la estamos encarando de manera muy seria y rigurosa, no solamente desde las asociaciones civiles de familiares de víctimas, sino aquí hemos visto, ¿verdad? Es una suerte de cadena de actores que trabajamos
en pos de tratar esta cuestión con seriedad. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque titular en un diario, repetir el titular en otros, o que alguien que quiere ser candidato A y D diga que la Argentina es el peor país del mundo en materia de siniestralidad vial. El mundo tiene 194 estados. Y la Argentina, en el ranking de la IRTA, está en el número 38. Efectivamente, debajo de Chile y Argentina. Ocupamos el penúltimo y último lugar de los mejores, de los países que pudieron avanzar en materia de seguridad vial. Entonces, por supuesto, estamos en tránsito de, este es un camino, ¿no?, que tiene que recorrerse. Pero en materia de estadísticas en la Argentina hay metodología, hay rigor científico, y las cifras con las que nosotros podemos pensar políticas públicas y nosotros como ciudadanos exigirlas son cifras consolidadas que nos permiten entonces tener una visión bastante realista de lo que sucede y de lo que nos espera. Así que, bueno, a mí me encantaría que todo el mundo pudiera, cuando habla de la materia de la seguridad vial, estar efectivamente formado en esta. Y sobre todo se lo pediría muy especialmente a los candidatos que cuando rozan el tema lo hagan con la seriedad que el tema requiere. Y ahora sí, nos estamos ya despidiendo. Estuvimos en el control Sergio Gazzaniga. Gracias, Sergio. Marta Versace, como siempre. Buena semana, nos vemos el domingo. Muchísimas gracias. Los productores, Andrés Mercury, Julia Agres, Diana de Glaui. Nos estamos yendo. Licenciado de Leyes, un gustazo que estuviera hoy acá. Muchas gracias a vos, Emma. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre.